Listo, buenas noches. Vamos a hacer como la continuación del video que la vez pasada quedó incompleto por unas partecitas de 3D. Sin embargo, estuve pensando como en agregar otras cositas que son como importantes y me hace falta como algo en las formas de aplicar el color, ¿sí? Entonces, pues vamos a pasar a la forma 3D como para concluir el video anterior. Y a partir de ahí pues vamos a trabajar otro poquito de color a ver qué sucede. Listo, pues nuevamente aquí el papel cuadriculado. Yo recomiendo siempre que si hay papel blanco mejor trabajar sobre papel blanco para tener como un manejo más claro del espacio y que nos haga reflexionar más sobre cómo utilizamos el espacio, ¿sí? Entonces, habíamos quedado en la vez anterior en la pirámide. Sí, había dicho que con dos triángulos, esa es una manera, pero creo que una manera más sencilla es esta y es dibujar un cuadrado. Sí, vamos a dibujar un cuadrado y un punto. Este punto, prácticamente que aquí ya casi como que uno se empieza a meter en un punto de fuga. Sí, aquí un cuadrado y un punto. Entonces, cuando ya podemos hablar aquí de perspectiva, ¿sí? Entonces, cuando ponemos este punto, tenemos que trazar en dirección hacia ese punto desde los bordes del cuadrado. Hay unos bordes visibles, como en el cubo, y unos bordes no visibles. Entonces, miren, queda más o menos así. Ubicamos aquí el punto, tenemos nuestro cuadrado, ¿sí? Y tenemos la pirámide mirando como hacia abajo. Esa es una de las formas piramidales, una pirámide larga, se puede hacer más corta de acuerdo al punto. Pero aquí por eso les digo, ya empieza como un juego de punto de fuga y de perspectiva. ¿Sí? Podemos ubicar este punto más acá o acá. Y vamos a hacerlo con otro ejercicio ubicando el punto en otra dirección. Cuando les digo que, cuando les digo que hay una línea que no se ve, es que aquí, desde esta esquina, desde esta arista, pues, ya de la figura, surge una línea que va también al punto, que es la línea que por lo general hacemos con líneas pequeñitas y separadas, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio con otro punto. Y aquí ya también hay que pensar en términos de dirección, de vector, ¿sí? Cómo nos ubicamos. Siempre pensando el cuadrado, puede ser también configurado con un rectángulo. Y pues nos da otro tipo de figura. Nuevamente punto y empezamos a proyectar las líneas hacia ese punto. Y vamos a tener algo como esto. Sí, aquí tenemos dos tipos de ejercicio. ¿Qué pasa si queremos una pirámide mirando hacia arriba o hacia abajo? Aquí surge algo interesante. Y es que el adentro y el afuera para todas las figuras pues con estas pensamiento del punto, el punto se hace en el centro. ¿Sí? Entonces vamos a pensar aquí los puntos en el centro. Tenemos estas figuras, vamos a hacer una mirando hacia afuera y tratar de hacer una mirando hacia adentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digamos que depende ya aquí de la técnica de luz y sombra que habíamos manejado en este primer ejercicio. ¿Sí? Ya vamos a revisar por qué. Entonces vamos a empezar a aplicar luz y sombra desde las esquinas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar en el primer cuadrado a aplicar la luz desde el borde, a aplicar la sombra desde el borde y vamos aclarando hacia el punto. O sea, desde todos los bordes. Y vamos aclarando hacia la parte del punto. Es ideal proyectar desde el cuadrado unas líneas hacia adentro,
del punto, ¿sí? Como vamos a pensar en la imagen interior o exterior hacia arriba o hacia adentro, pues es interesante es importante hacer las líneas proyectando desde la esquina del cuadrado hacia el centro. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Esto aquí yo lo estoy haciendo con el cero, si quieren, o bueno, más bien ahorita lo explico con lápiz para tener una comprensión más clara del evento. Y vamos a tener esta figura. Aquí podemos pensar en que la luz está proyectada desde arriba, es decir, que la pirámide está pensada para ver hacia afuera. Y vamos a ver qué sucede desde el adentro. Entonces vamos a proyectar, hacer las líneas nuevamente. Y vamos a proyectar la sombra desde el punto y la luz hacia los extremos. Acá está la comparación de la figura, ¿sí? Cualquiera de las dos puede ser pensada desde fuera o desde adentro, y esto ya depende como de acuerdo a los dibujos que empecemos a trabajar y a los objetos que impongamos en la obra, ¿sí? Vamos con otra figura particular que posee o goza de esta misma técnica. O sea, acá a esto también se le puede aplicar luz y sombra, ¿sí? Y es necesario pues para darle una dimensión más clara, que es un objeto tridimensional. Vamos a pensar en otra figura que es el cono y que funciona con esta misma técnica del punto. Entonces vamos a hacer aquí abajo el cono. ¿Cómo funciona el cono? Con una figura circular igual una proyección de punto de fuga. Entonces tenemos acá un círculo y una proyección de punto de fuga. ¿Sí? Inicialmente con esto, ahorita les explico porque también se puede hacer con medio círculo y la imagen nos va a quedar un poco más limpia. Pero pues como es para aprender, pues y para comprender, hay que iniciar con esta forma. Entonces, tenemos acá esto. ¿Sí? Allá prácticamente se ve como un cono, pero mirando cómo se ve su interior. ¿Sí? Y ahí ya se puede trabajar entonces con luz y sombra para darle una forma más. Digamos que el cono, que es como una combinación entre, como un cilindro puntiagudo, entonces sería una combinación entre un cilindro y una pirámide. ¿Sí? Entonces vamos a aplicarle la luz y la sombra. Y vamos a tener en principio algo como esto. Algo como esto, pero vemos que nos falta algo. Entonces, si lo vamos a pensar como que está eh, visto también con una parte de su interior, tenemos que proyectarle una sombra y una luz desde su interior.
Y vamos a tener una figura como así. Y ahí ya podemos pensar en que tenemos una figura cónica. ¿Sí? Vamos a pensarlo ahora con el medio círculo para que no se vea su interior. Entonces, siguiendo la figura anterior, vamos a hacer medio círculo. Este medio círculo ya tiene que ir proyectado hacia donde va el punto. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago mirando hacia acá, el punto tiene que ir hacia el lado contrario. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, desde el medio círculo y desde los bordes del círculo, vamos a proyectar hacia el punto. Y nos va a quedar algo como esto. ¿Listo? Entonces ahí vuelve y juega el tema de luz y sombra, solo que esta vez no vamos a dejar que se vea su interior, solo el exterior. Es de acuerdo a las necesidades que tengamos de dibujo que se piensan las imágenes, ¿no? Si yo necesito que se vea el interior, si no necesito, si necesito esta figura cómica para un trabajo de dibujo técnico, tal vez dibujo más avanzado, pues habría que revisarla. Y vamos a tener algo así con la aplicación de la luz y la sombra. Un cono visto como de pie, ¿sí? Un cono visto por fuera y por dentro, un cono solo visto por fuera. ¿Qué pasa? Al igual que acá con la pirámide, vamos a tener esta misma posibilidad de jugar con esta figura del cono. Entonces, si vemos, también se trata de aquí hacer un círculo y un punto en el interior. ¿Sí? Tenemos aquí un punto en el interior con un círculo, una figura súper sencilla. ¿Qué pasa? Vamos a aplicar la luz y la sombra igual que en la pirámide. Vamos en principio a aplicar la luz desde el borde, la sombra desde el borde. Y vamos a dejar la luz en el centro, conservando el punto para que se vea claro que ese es el centro de nuestra figura. Me está molestando un poquito el esfero, pero... Bueno, este cono no me queda tan bien. Voy a cambiar de esfera porque este me está molestando. Y voy a volverlo a hacer. Sí, entonces vamos a pensar. Recuerden que con el esfero la técnica radica también en lo pegada que estén las líneas. Entonces, si quiero oscuridad, agrupo líneas. Si quiero claridad, separo líneas.
acá vamos a tener como una figura cónica. Esta no la miren porque queda mal. Acá esta figura ya hace parte como de este pensamiento del cono, ¿sí? De acuerdo a la disposición, si queremos le proyectamos una sombra pues hacia la parte más oscura. Y acá esta proyección de sombra ya nos afirma la figura, ¿sí? Nos afirma que la figura tal vez se está levantando. Ahora pensémoslo desde el punto hacia afuera. O sea, ubicar el punto y el círculo y desde el punto empezar a dar la sombra. Es decir, las líneas más agrupadas en el punto y las líneas más separadas en los extremos de nuestro círculo. Y vamos a tener una figura más o menos así. ¿Sí? Tal vez aquí no se ve bien, no sé, pues es que como que la esfera está fallando, pero no tengo otro. Pero pues sí, o sea, creo que ahí se comprende como la lógica de este dibujo de cilindro proyectado hacia el frente, proyectado hacia adentro. ¿Sí? Podemos ubicar, por ejemplo, para que se quede más clara la proyección, una luz, un punto de iluminación. Y ya. Entonces eso con esas figuras. Vamos a pensar ahora la figura cilíndrica. La figura cilíndrica es lo siguiente. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar un óvalo pequeño. ¿Sí? Vamos a hacer un cilindro horizontal. Y vamos a dibujar un óvalo pequeño. Y una especie de rectángulo proyectado desde los bordes de este óvalo. Y medio círculo para cerrar. Sí, no círculo completo porque hay una parte de la figura que no se ve, o sea, que es necesario que no se vea para que nos dé la espacialidad, ¿sí? Claro, aquí entonces ya se empieza a ver como un cilindro, pero hace falta algo que es luz y sombra. Entonces, vamos igual a proyectar la luz y la sombra del objeto. Quiere decir que en todo trabajo, como que todo depende de cómo uno alce la mano, y va a quedar la técnica también.
Y vamos a tener una figura como esta. Ahí ya tenemos un cilindro. Ahora podemos pensar vertical. Este cilindro pues depende también la proyección de luz, pues da como otros aspectos. Sí, pero pues en general estas figuras son como las fundamentales para trabajar en 3D. Sí, pero no trabaja mucho con el cubo. Sí, figuras que ya nos explica acá. Para entender el cilindro es necesario entender el prisma. Sí, porque cada vez las figuras como que se van complejizando un poco más. Aquí ya podríamos hablar de un heptágono, un octágono, ¿sí? De figuras más complejas. Pero digamos que para dibujo en la escuela esto es suficiente, ¿sí? O sea, pues que un muchacho llegue a 11 manejando esto está muy bien, ¿sí? Para pensar la geometría, porque esto despega todo un pensamiento. Entonces con esto creo que es suficiente para escuela, o a no ser que ya los chicos quieran seguir dándole, pues uno ya les explica figuras más complejas y que ya gozan solo de luz y sombra y de puntos de corte y demás, que son otros temas, pero creo que con esto, pues por el momento está bien en tanto a lo tridimensional. Vamos a pasar como vas a dibujar un objeto tridimensional para revisar el aspecto del tema de aplicación del color. ¿Listo? Entonces voy a cortar acá para que no quede tan largo y ya volvemos. Entonces vamos a retomar. Vamos aquí a pensar en figuras ya como en color, con luz y sombra. Digamos que si hay una forma de aplicar el color, distribuir el color como, sí, o sea, como les había explicado en estos ejercicios, sí, con fuerza, sí, se va degradando la tonalidad hasta llegar a un tono pastel, sí, un tono muy claro, o como les había explicado en este ejercicio, con otro color. Este ejercicio no se comprendía bien acá. Acá tal vez se trata de comprender mejor, pero acá lo vamos a comprender pues, de una forma ya más sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener, por lo general en la escuela, en los colegios, los niños siempre tienen muchos colores, marcadores, ¿sí? Un marcador, ¿qué pasa con un marcador? Un marcador siempre es un tono más oscuro que un color. Así parezcan el mismo, el marcador siempre tiende a ser más oscuro. Entonces funciona muy bien. Pero digamos que en este caso tenemos dos colores, dos azules, ¿sí? O sea que por lo general los niños no saben para qué en las cartucheras tienen en las cajitas de colores super guau que les compran los papás, pues no saben para qué existen dos colores, ¿sí? Sino que, o sea, como que nunca se aprende para qué existen dos colores, ¿sí? O para qué existen, por ejemplo, en esta cajita hay muchos colores, ¿sí? Y todos tienen su tonalidad, ¿sí? Hay como tres verdes y cada uno es un verde específico y diseñado para un tipo de iluminación, un tipo de sombra. Entonces, es que en este caso tenemos dos azules, un azul tono 706 y un azul tono 707, es decir, inmediatamente eh, este anterior y este superior. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar nuestra hoja, vamos a pensar un cubo con el color más claro, ¿sí? Oscuro, claro. Entonces con el color más claro vamos a diseñar un cubo, ¿sí? Diseñamos un cubo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, línea, 1, 2, 3, línea. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Dependiendo de lo que queremos que se vea en tanto iluminación, vamos a ubicar un poco de color azul en los bordes de las aristas. Y lo vamos degradando un poco. O sea, lo vamos aplicando suave y duro en los bordes. Sí, acá un color muy duro. Ahorita definimos bien las líneas. Lo vamos aplicando por todas las caras. Lo aplicamos, lo aplicamos.
Y acá ya tenemos un cubo inicialmente iluminado con la técnica que habíamos hecho, ¿sí? Este dibujo serviría, por ejemplo, para el dibujo de una vitrina, ¿sí? Que son como, no siempre las proyecta de este color. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que se comprenda la aplicación de los tonos. Por dentro vamos a colorear con el azul más oscuro en todos los pedazos que quedaron blancos. No importa que se pase hacia los tonos donde estaba el azul más claro. Sí, al principio nos va a quedar algo como esto y no se va a entender muy bien. Pero vamos a ir buscando los bordes de este color azul con más cuidado. Vamos a buscar los bordes del cubo. Y acá ya podemos tener un cubo como que goza de iluminación. Sí, esto funciona mucho para como técnicas de neón y demás. Sí, queda más o menos así el cubo. Pues si uno lo ve de cerca y como uno viene de la comprensión, pues no se entiende, ¿sí? Pero, o sea, si lo alejamos, ya cambia la perspectiva de luz y de sombra, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si le aplicamos aquí un tono más oscuro? Sí, no sé, pensemos aquí en un morado. Pensemos aquí en aplicar un morado, por ejemplo, que el morado siempre es más oscuro que el azul, sobre este borde. Sobre el borde superior. Nos cambia inmediatamente la disposición del ejercicio y nos impone una sombra. ¿Sí? Lo podemos apreciar un poco mejor. Pero, si no, si decimos no, definitivamente no quedó claro. No funciona el ejercicio. Así como está planteado allí. Podemos pensarlo también de la siguiente forma. Y es con marcadores. Con marcadores ya voy a quedar completamente comprendido. Entonces, vamos a pensar aquí en este tono. Sigamos trabajando con el azul. Tenemos aquí un tono azul. Y vamos a pensar en una esfera.
hasta el momento es solo un círculo, ¿sí? Este es un tono más fuerte y vamos a pensar en este color azul claro y vamos a empezarlo a aplicar sobre la esfera y vamos a pensarlo como luz. Y vamos a pensar el color morado como sombra. Aquí pasamos un poquito al azul más oscuro y luego configuramos para que nos dé otra dimensionalidad. Y nos va a quedar un ejercicio como este. No sé si se ve bien, pero desde acá tal vez ya se ve mejor. Y es una esfera iluminada. ¿Sí? Ya si nosotros deseamos un brillo muy exageradamente blanco, pues acudimos al color blanco y lo usamos. ¿Sí? Un brillo que resuelva. Y vamos a tener algo como esto. ¿Sí? Esto va de acuerdo también a las necesidades del dibujo, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, si queremos la esfera más brillante de un lado que del otro. El blanco a veces también sirve como base de aclaratoria. Ponemos más azul encima. Y no se va a notar el blanco. Y nos va a quedar un ejercicio así. Sí, ya también depende del proyecto de sombra. El proyecto de sombra, es decir, si acá tenemos un objeto morado, ¿sí? Un objeto morado, y pensemos que está atrás de la esfera, entonces, y que la sombra de la esfera se proyecta hacia este lado, pues vas a tener que hacer como, de acuerdo al color de la superficie, si digamos es una superficie blanca, la sombra va a ser negra, ¿sí? En ese proyecto de sombra. Pero cuando se levante la sombra acá, va a ser de un color más oscuro. Ya tenemos este objeto. Ya tenemos este objeto.
Y necesitamos continuar esta sombra, entonces vamos a dar la sombra con azul oscuro. Y aquí vamos, para que se entienda, voy a poner una línea de horizonte. Y vamos a tener algo como esto. Ahí ya se empieza a comprender la sombra, los colores y la aplicación de luz y sombra a los colores. Entonces voy a ahorita enviar las fotos de estos ejercicios y pues nada, estoy atento a cualquier cosa.